Bienvenidos todos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Vamos a en esta mañana continuar con el estudio que estamos llevando en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo número 4, versículos del 1 al 6. Les voy a pedir de favor que tengan a la mano su Biblia y que en la medida de lo posible me vayan siguiendo en esta lectura. Definitivamente los puntos que vamos a tocar en esta mañana están ahí. Y le ruego, como oraba hace un momento, una bendición para que nuestro Dios obre en la vida de cada uno de ustedes, así como en la vida de nosotros, para que Él sea quien nos guíe y quien nos dirija en toda la palabra. Hermanos, en esta mañana vamos a continuar con lo que estamos viendo acerca del estudio de la primera carta del apóstol Juan. En esta mañana vamos a ver el capítulo 4, versículos del 1 al 6. Y el tema de esta mañana, el tema lo titulé Identificando a los falsos maestros. Hermanos, en la carta del apóstol Juan, él escribe, en esta carta está haciendo un mensaje a todo el pueblo creyente. Y les está diciendo que no crean, ¿verdad? De a todo aquel que dice que tiene Espíritu de Dios, no crea y no le haga en todo caso, ¿verdad? Sino que la misma palabra de Dios dice, el apóstol Juan exhorta a estos creyentes a que ellos prueben a estos maestros, ¿sí? A que ellos evalúen si verdaderamente el que en esta mañana trae la palabra de Dios sea evaluado por cada uno de ustedes, ¿sí? Dice la palabra de Dios, amados, en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículo número 1, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Sí? Es por eso que les mencionaba hace un momento de que Dios, por medio de su palabra, nos pide al creyente. ¿Usted es creyente, hermano? Levante la mano. ¿Usted es salvo? Amén. Amén. Dice la palabra de Dios que nosotros como creyentes tenemos esa facultad, ese poder de discernir lo que es bueno y lo que es malo. Dice que podemos discernir lo que es verdad y lo que es falsedad. ¿Sí estamos de acuerdo con ello? O así como que andamos como que medio tambaleando y a veces no sabemos si es verdad o es mentira. Si alguien por ahí me manda un mensaje en el WhatsApp o un mensaje en el correo electrónico o un mensaje por ahí me tope en alguna red social, lo sabré yo identificar que es verdad o que no es verdad. Bueno, ahorita vamos a ver algunas cosas que dice el apóstol Juan que debemos de tomar en cuenta para saber si es verdad o no es verdad, ¿sí? Porque cuántas veces nos hemos topado con gente que pues nos manda un mensaje por WhatsApp, ¿no? ¿Alguien le ha mandado un mensaje por WhatsApp acerca de la Biblia? ¿Por el Facebook alguien se ha topado a alguien que le comparte algo de la Biblia? ¿Sí? No, que nos manden, sí. Ahorita vamos a ver los que mandan, hermano, no se preocupe, ahorita vamos a ver los que mandan. Pero hemos recibido muchos mensajes. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, ninguno de nosotros estamos exentos de recibir algún mensaje de la palabra del Señor. Y no solamente por redes sociales, les mencioné las redes sociales porque son las que ahorita gobiernan, ¿verdad?, los canales de comunicación a nivel mundial. Pero también algún escrito, alguna carta, algún mensaje en una libreta o algo así. Entonces, la palabra de Dios nos invita. Y si vemos ahí lo que dice la Biblia, si ustedes ven en sus Biblias, en el versículo número 1, dice probad. ¿Alguien se acuerda de las clases de español que teníamos en la escuela, en la secundaria, en la primaria? ¿Sí? ¿Cómo está ese verbo? Se le llamaba imperativo, ¿verdad? Se le llama un verbo imperativo. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Es que lo tienes que hacer. ¿Sí? ¿Y a qué voy con esto, hermanos? A que no debemos dejar de lado la responsabilidad que nosotros como creyentes debemos de tener de escudriñar la palabra para decir si esto es verdad o no es verdad. ¿Sí? Eso es lo primero con lo que entra el apóstol Juan para decirnos, ojo con las falsas doctrinas. Tengan mucho cuidado porque en el mundo hay muchos que no predican lo que es la verdad. ¿Sí? Voy a tomar la libertad de ponerme mis lentes porque ya de cerca ya no leo. ¿Sí?
Dice, amados, no creáis a todo espíritu, dice, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Y para qué, hermanos? Allá abajito dice ahí en el versículo número 1. Dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Sí? Entonces, nada más para que estemos conscientes, desde aquella vez, desde aquella época, cuando el apóstol Juan escribe esta carta, ya había creyentes que habían sido engañados por falsas doctrinas. Por eso el apóstol les dice, a ver, amados míos, no se crean de todo lo que le dicen los que se dicen maestros o profetas. ¿Sí? No todo es verdad. ¿Sí? Escudriñen la palabra, vayan a ella y sepan ustedes qué es verdad y qué es falsedad. ¿Sí? Nosotros como iglesia, nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, tenemos la responsabilidad de evaluar y, si es necesario, reevaluar las enseñanzas compartidas por los maestros. ¿Sí? ¿Esto qué va a pasar con esto, hermano? Esto nos va a hacer crecer como creyentes. ¿Sí? Porque no solamente voy a aceptar lo que me están diciendo, sino que lo voy a aceptar porque me lo están diciendo y lo confirmé en la palabra, en la Biblia. Me fui a la Biblia y me metí donde el hermano decía esto y leí la palabra de Dios, y ese pasaje me llevó a otro pasaje y ese pasaje me llevó a otro pasaje hasta llegar al origen de esa idea. ¿Sí? Entonces tenemos que ser muy diligentes, más nosotros como creyentes, de esto que la palabra de Dios nos está invitando a hacer. Y realmente yo le puse a invitar, pero realmente la palabra de Dios no nos está invitando. La palabra de Dios nos dice que lo hagamos. Otras versiones, como la Nueva Versión Internacional, dice: queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu de Dios. No crean a cualquiera que pretende estar inspirado por el Espíritu de Dios. Dice, sino somételo o sométanlo a prueba para ver si es de Dios. ¿Sí? ¿Alguna vez hemos hecho eso, hermanos? Bueno, es una instrucción que nos da la Biblia. Es algo que nos dice, a ver, chequen ustedes también que esto sea verdad. ¿Sí? Dios, por medio del Espíritu Santo, cuando nuestra vida fue transformada por Él, cuando dijimos y cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo vino a morar en la vida de nosotros. El Espíritu Santo nos faculta para poder distinguir estas dos cosas. Pero ¿cuál es el problema? Que yo no sé si está bien o está mal. Y el Espíritu Santo, cuando viene a mí, Él me recuerda todo lo que yo tengo, lo que yo traigo, lo que yo he leído, lo que yo he experimentado. Si yo no sé qué es lo que dice la Biblia, el Espíritu Santo no va a agarrar nada, va a querer agarrar como que alguna información de la que yo tengo ahí alimentada y no hay nada. Entonces yo tengo que alimentarme de la palabra del Señor, y ahora discúlpenme la expresión, sí o sí, si no queremos ser engañados, me tengo que alimentar de la palabra del Señor. A ver, ¿me dejaron este aquí a ver si funciona? No, ¿verdad? ¿Qué dice, hermano? Ah, ya está. Ok. Bueno, ¿qué es lo que debemos hacer como cristianos? ¿Qué es lo que debemos hacer como creyentes? Y yo puse esto. Les voy a pedir si me pueden ayudar a seguir con la lectura de esto que está aquí al frente de ustedes. Quiero que lo leamos en voz alta, ¿va? El mantenernos firmes en la lectura y en la práctica continua de la palabra de Dios nos llevará a poder identificar la verdad. Amén. ¿Qué pasa cuando uno practica? ¿Qué pasa con aquel deportista que practica?
Vamos a imaginarnos un deportista que está practicando por unas Olimpiadas. ¿Qué pasa cuando practica? Pues obviamente mejora sus números, ¿no? Mejora sus rendimientos, le baja segundos al cronómetro, o brinca más alto, o aguanta más, o X, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con un deportista que no practica? Pues yo les puedo asegurar que si no practica y va a las Olimpiadas va a quedar en el último lugar. Va a decir participé, pero va a quedar en el último. ¿Sí? Va a quedar en el último lugar. Entonces, si nosotros como creyentes en verdad nos mantenemos firmes en la lectura y en la práctica de la palabra de Dios, esto nos va a llevar a verdaderamente identificar la verdad. ¿Y por qué? Porque obviamente fue mi lectura, mucha mi práctica, mucha mi vida de la Biblia, que cuando venga un comentario así sabré identificarlo. Pero si no, pues no lo vamos a saber, ¿sí? Y por ejemplo, ahorita podríamos preguntar, ¿cuántos se saben de perdido 80 versículos de la palabra del Señor? A lo mejor uno, ¿verdad? O dos, o tres, o cuatro, no sé. Pero si yo les pregunto, ¿quién se sabe la ley de tránsito de la ciudad de Monterrey? Aunque sea nada más cinco leyes de la ley. Pocos, ¿verdad? Y quiero pensar que a lo mejor se las hacen porque la leyeron. ¿Sí? Bueno, la Biblia es igual. Si no la leemos, no me la voy a saber. Y si no me la sé, me van a mentir. Lo van a engañar. Por eso el apóstol Juan dice, probad si son de Dios. Versículo número 1 de 1 de Juan 4, versículo número 1. La iglesia tiene la responsabilidad de evaluar la enseñanza que recibe de sus maestros. ¿Sí? No solamente es evaluar la enseñanza, sino también el maestro. No solamente la enseñanza, sino también el maestro. Dice el versículo número 2, dice, en esto conoced el Espíritu de Dios, dice, todo espíritu que confiesa a Jesucristo que ha venido en carne es de Dios. Todo aquel espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo aquel que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y también más adelante dice, y los que no creen que Jesucristo ha venido en carne no son de Dios. Pero ahorita que les acabo de mencionar eso, ¿a poco no se preguntan? Ay, ¿a poco nada más con eso sabemos si son de Dios o no? ¿Alguien se lo preguntó? Yo me lo pregunté cuando lo estaba leyendo. ¿A poco nada más con decir, sí creo que Jesucristo vino en carne a este mundo? No creo. Entonces, ¿soy o no soy? El apóstol Juan menciona solamente esa parte, pero definitivamente si nos ponemos a desmenuzar un poquito eso que acabamos de mencionar, de que Jesucristo vino en carne o no vino en carne, verdaderamente vamos a encontrar una serie de doctrinas o una serie de verdades que si las crees o no las crees, vas en favor o vas en contra de la palabra de Dios. Por ejemplo, si yo digo, yo no creo que Jesucristo vino en carne a este mundo, entonces, ¿qué implica que Jesucristo no haya venido en carne a este mundo? Bueno, pues primeramente implica que entonces no nació de una virgen, como lo menciona la palabra de Dios. ¿Sí? Segundo, implica que entonces Jesucristo no murió en la cruz. Entonces implica que si no murió en la cruz, entonces Él no derramó hasta la última gota de sangre por mis pecados. ¿Eso qué implica? Eso implica entonces que mi salvación no tiene un fundamento.
que no soy salvo. ¿Y qué implica eso? Que no tengo vida eterna. Y si no tengo vida eterna, pues no voy con Dios. Y si no voy con Dios, pues voy a otra parte que no quiero mencionar. Entonces, lo que dijo el apóstol Juan, de que aquellos que no creen que Jesucristo vino en carne no son de Dios, pero los que creen que Jesucristo vino en carne sí son de Dios. Porque los que son de Dios, y espero que todos los que estemos aquí lo seamos, es porque creemos que Jesucristo vino a este mundo a morir por ti y por mí, que murió en la cruz, que derramó hasta la última gota de sangre por tus pecados pasados, presentes y futuros, y que Dios me da por medio de Jesucristo entrada a la vida eterna. Pero si yo no creo que Jesucristo vino a este mundo en carne, entonces todo lo demás se echa a tierra. Entonces, ¿qué quiere el enemigo? El enemigo no quiere que sepas que Jesucristo vino a este mundo a morir por ti, por tus pecados, y que le reconozcas como su salvador personal. Eso es lo que quiere el enemigo. Entonces, cuando el apóstol Juan dice que pruebes los espíritus de los que dan el mensaje, y aquí en la palabra de Dios dice espíritus, está hablando acerca de los que comparten, llámense maestros, profetas, predicadores, cualquiera que comparte la palabra del Señor. Lo que el enemigo quiere es que tú no sepas que la palabra de Dios te lleva o te dice la verdad, y que la verdad es que Jesucristo vino a este mundo en carne y que murió por tus pecados pasados, presentes y futuros, y que por medio de él alcanzamos salvación y vida eterna. Amén. ¿Estamos de acuerdo con ello? Bueno, la palabra de Dios dice que los que no están de acuerdo con eso no son de Dios. Entonces, si yo no creo en eso, entonces rechazo el evangelio de Jesucristo. ¿Sí? Porque no creo en ello. Entonces el apóstol Juan bien dice, el que cree que Jesucristo vino en carne a este mundo, pues obviamente entonces cree todo lo que les acabo de mencionar. Y ese cree que tiene salvación y vida eterna por medio del sacrificio de Jesús. Pero los que no creen que Jesucristo vino en carne, simple y sencillamente se pierden de todas las bendiciones, porque no saben todas las bendiciones que trae el sacrificio de Jesucristo en la cruz. El versículo número 3 dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Si nos regresáramos un poquito ahí en la carta del apóstol Juan, en la primera carta del apóstol Juan, pero nos vamos al capítulo número 2, primera carta del apóstol Juan, capítulo número 2, versículo 18. ¿Alguien lo tiene y me puede ayudar a la lectura? Amén. ¿Quiénes son todos esos anticristos? Dice la palabra de Dios que son todos aquellos que no creen en Jesucristo, ¿verdad? Que todos aquellos que no creen que Jesucristo vino en carne. Y el apóstol Juan los menciona como anticristos, pero son esos maestros falsos. ¿Por qué? Porque mutilan o transforman o targiversan el evangelio de Dios. Por eso los llama anticristo. ¿Por qué? Porque están en contra de Dios. ¿Sí? Pues por eso el apóstol Juan los menciona como anticristos. Y el apóstol Juan en este capítulo número 4 nuevamente los trae. ¿Sí? Los trae. Para que nosotros sepamos identificarlos. ¿Sí? ¿Y por qué tenemos que identificarlos? Hay muchos en el mundo. ¿Cuántas doctrinas no hemos escuchado que hay en el mundo? Muchísimas. ¿Cuántas iglesias de personas hay en el mundo? Hay muchas. La verdad es que es mucha.
¿Y a qué voy con esto, hermanos? Es mucha, ¿por qué? Porque el enemigo ha hecho tan bien su trabajo que ha confundido a gran cantidad de gente. Y me apena bastante decirlo, hermanos, pero nosotros, el otro equipo, no hemos hecho lo que nos corresponde. No lo hemos hecho. Entonces, ¿qué falta? ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues para empezar tenemos que empaparnos, bañarnos y arroparnos con la Biblia. Hermanos, es la única forma en la cual el creyente puede evitar ser engañado. Si yo no sé y no conozco de la palabra de Dios, y cualquiera que me mande un mensajito y en ese mensajito pone Dios, salvación, regeneración, santificación, y nos vamos con la finta, cuidado, cuidado. Hay que saber muy bien qué es lo que estamos recibiendo, porque en serio, hermanos, yo creo que incluso, y me incluyo, hemos recibido por ahí mensajes en alguna red social y lo vemos bonito, o vemos que dice ahí Dios, o vemos que dice ahí las palabras que le acabo de mencionar, o cualquier otra relacionada con la palabra del Señor, y forward, o retweet, o compartir, dependiendo la red social que ustedes utilicen. Tenemos que tener mucho cuidado como creyentes, ¿qué es lo que decimos? Pues ahorita dice hermano, que ahorita vamos con los que mandamos. ¿Sí? Tenemos que tener mucho cuidado los que mandamos mensajes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos que ver muy bien si eso no es. Porque el enemigo trabaja tan sutilmente que, sí, mira, pone ideas en la gente que no quiere saber de Dios, o que cree y piensa que cree, pues que le manda ahí un mensaje equivocado. Y lo ve agradable y lo manda. Pues debemos de tener mucho cuidado con lo que decimos, ¿sí? Con lo que hacemos, con lo que compartimos. Porque eso puede ser que sea una falsa doctrina. ¿Ok? Probando a los maestros y sus mensajes, el maestro tiene que ser probado, el mensaje tiene que ser probado. Pero ¿saben qué, hermanos? También el creyente, también el que escucha, debe de ser probado. ¿Sí? También el que escucha debe de ser probado. Vamos a ver si así funciona. No. Es que ya lo habíamos cambiado, ¿verdad? Perdón. Ok. ¿Cómo debe de ser entonces el creyente? Con lo que les acabo de decir, bueno, el creyente tiene que ser fiel a Cristo. ¿Ok? El creyente tiene que ser fiel a Cristo para empezar. ¿Y qué implica ser fiel, hermanos? Alguien me puede decir, oye hermano, pues yo pienso que esto implica ser fiel. ¿Qué implica ser fiel? Imagínense un matrimonio. ¿Qué implica ser fiel? Bueno, un matrimonio implica ser fiel, respeto, cuidado, amor, apoyo, soporte, seguridad, provisión. Eso significa en un matrimonio ser fiel. Bueno, pues en Jesucristo tenemos que ser fieles también. Cuidado, tenemos que tener cuidado de la palabra del Señor. Tenemos que compartir la palabra de forma correcta. Nunca debemos de dejar de amar a nuestro Señor. ¿Sí? Debemos de tener respeto en todo tiempo a nuestro Señor. Eso significa ser fiel a Jesús. Y el creyente primero tiene que ser fiel a Jesús. Y el apóstol Juan en el versículo número 4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios. ¿Sí? Después de que les dijo todo lo que tenían que hacer para identificar a los falsos maestros y la regañada que seguramente les ha haber puesto, porque muchos ya habían caído en engaños, después de la regañada que les puso, ahora sí les dice: hijitos. Me imagino el apóstol así como que respirando. Hijitos, vosotros sois de Dios. Amén. Vosotros sois de Dios. Y les mencionaba al principio, cuando uno se entrega a Jesucristo
y lo recibe como su suficiente Salvador y Señor de su vida, le entregamos la vida por completo, el Espíritu Santo viene a morar en ti. Y el Espíritu Santo te faculta muchas cosas, te permite conocer cosas, te permite entender muchas cosas. Entonces cuando el apóstol Juan le dice, hijitos, ustedes son de Dios, casi como que, ¿cómo es que cayeron en esas falsas doctrinas? Y obviamente el apóstol Juan, sabiendo que por nuestras propias fuerzas no logramos nada, les dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿A quiénes? A los falsos maestros. Los vencieron. Esos que estaban escuchando al apóstol Juan, ese grupo de creyentes había vencido a los falsos maestros. Y luego dice ahí, el apóstol Juan dice, ¿cómo? ¿Y yo por qué? Dice, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. ¿Quién está en vosotros, hermanos? ¿Quién está en nosotros? Dios está en nosotros. Amén. El Espíritu Santo mora en el cuerpo de ustedes. El Espíritu Santo mora en nosotros. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo, ¿qué hace? Nos convence de pecado. Ahí está el Espíritu Santo haciéndonos ver que estamos equivocados y que bien. Ahí va, oye Carlos, vente para acá. No, tú estás equivocado. Oye, vente para acá. Ahí está, el Espíritu Santo mora en la vida de ustedes también. Y eso hace el Espíritu. Entonces Juan les dice, a ver hijos, ustedes son de Dios. ¿Cómo es que fueron engañados? Pero bueno, ok, ya lo fueron. Pero ¿saben qué? Ustedes ya lo vencieron. Y así como que, me imagino yo como que se quedaron los que estaban haciendo, ¿cómo que lo vencí? Como si ni peleé ni hice nada. No, tú no hiciste nada. Dice el apóstol Juan, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ya sabemos entonces que el que está en nosotros es el Espíritu Santo de Dios, es Dios mismo, y sabemos que el que está en el mundo es el anticristo. Porque dice ahí también en la palabra de Dios que ellos ya sabían en aquella época que el anticristo ya estaba ahí. ¿Sí? Ahí dice en la palabra de Dios en 1 de Juan 4, del 1 al 6. Ya estaba el anticristo ahí. ¿Sí? Entonces, pero nosotros debemos de tener también esa certeza, esa seguridad de que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Sí? Mayor, esto llévenselo para su casa. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ahora, muchas veces, hermanos, muchas veces, nosotros mismos le impedimos al Espíritu Santo que obre en la vida de nosotros. Nosotros somos los que le ponemos las trabas al Espíritu para que Él trabaje en nosotros. No leemos la Biblia, no oramos, nos vamos, no tenemos compañerismo con los hermanos, no nos gusta venir a la iglesia, no nos gusta escuchar las predicaciones, etcétera, etcétera. Entonces nosotros como que le impedimos también el tránsito, la fácil fluidez en la vida de nosotros al Espíritu Santo. Por eso es que nosotros también tenemos mucho que ver en esto, porque nosotros le estorbamos al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como creyentes? Miren, hermanos, como creyentes nosotros lo que debemos de hacer, porque es muy difícil y lo traemos cargando desde siempre, es quitarme el yo, que muera el yo. ¿Sí? La palabra de Dios dice que si el trigo no muere, no lleva fruto. Pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces yo también debo de morir para que el Espíritu Santo obre en mí, trabaje en mí. ¿Saben cuál es una de las peores cosas que pasan de todo esto? Uno, que todas las sectas, ¿sí?, todas las falsas doctrinas emanan de la Biblia. Agarraron pasajes de la Biblia y los apropiaron, hicieron ellos como mejor les convenía, y eso es una doctrina. Y otra cosa también peor de esto que estamos hablando,
la mayoría de los falsos maestros, ¿de dónde creen que salen? De las iglesias. Salen de las iglesias. Y luego después agarran ciertos pasajes de la Biblia y los enseñan como doctrina, agarran a hermanos que les gusta también esa parte de la Biblia, sin muchos compromisos ni responsabilidades, quitando el contexto de los textos, y se van. Y se van. Y empiezan otra doctrina, otra secta, otra religión. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque no conocemos de la palabra. No estamos atentos a la voz del Señor cuando nos dice qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. ¿Sí? En el versículo número 5, el apóstol Juan habla de estos falsos maestros. ¿Sí? Dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. ¿Sí? Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. ¿Usted de qué habla, hermano? ¿Cuáles son sus pláticas? ¿Cuáles son sus temas? ¿Cuáles son nuestras, porque me incluyo, nuestros temas, nuestras conversaciones? ¿De qué son? ¿De qué hablan? ¿Somos los oyentes de esos falsos maestros o no lo somos? ¿Qué es lo que hablas? ¿Qué compartes? ¿Sí? Porque dice el apóstol Juan, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. ¿Y saben por qué los oyen? Porque les están diciendo lo que quieren oír. ¿Alguno de ustedes ha compartido la palabra del Señor y se ha topado con cierta resistencia o con resistencia? ¿Por qué creen que pasa? ¿Por qué creen que la gente se resiste a escuchar la palabra de Dios? ¿Por qué creen que el mundo se resiste a escuchar la palabra del Señor? Ahora, con esto no estoy diciendo que no lo hagan, porque también tenemos una gran comisión, ¿verdad? Que es ir y predicar el Evangelio. Pero nos hemos topado con resistencia, ¿sí o no? ¿Saben por qué se topan con resistencia? Porque su escucha no quiere saber lo que tú le estás diciendo. Ellos hasta ese momento, ¿sí?, antes de que reciben el mensaje, antes de que reciben esa semilla preciosa, ellos estaban en el mundo total. ¿Sí? Después viene que ustedes le hablan acerca de la palabra y como que me escuchan y siembran la semilla, ¿verdad? Y Dios trabaja en esa persona hasta que esa persona toma una decisión por Jesucristo o sin Jesucristo. Porque a veces es así. Nosotros compartimos, ¿verdad? Pero no se da en ese momento la decisión de la persona, sino se da tiempo después. Pero la persona lo niega o la persona se resiste porque no es de Dios. Y normalmente esto así es. Normalmente la gente se resiste. Pero ¿qué pasa cuando una persona no se resiste? Cuando una persona está aquí al frente y está compartiendo un mensaje y la persona que está escuchando al frente asiente, ¿qué es lo que pasa? Hay una comunión entre el que está mandando el mensaje y entre el que lo está recibiendo. Cuando el que lo está recibiendo no quiere saber de ese mensaje, simple y sencillamente, ¿qué es lo que hace? Corta la comunicación. De muchas formas. Cambia el tema, se interrumpe, voltea para otro lado, y el mensaje que se estaba dando no lo quiero recibir, te estoy diciendo que no lo quiero recibir, por eso me volteo. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando ustedes están escuchando la música y no les gusta? ¿Qué hacen? Le cambian, ¿verdad? Y mucha gente dice, la vida cristiana es bien difícil, déjame le cambio.
Le cambian y se van para otra parte. ¿Por qué? Porque no quieren saber de Dios. Y si nos acordásemos del pasaje donde dice Jesús, ¿verdad? Dice venid a mí, ¿verdad? Todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevar mi yugo, porque mi yugo es ligero, ¿verdad? Pues llevar mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si supieran eso, no le darían la vuelta a Dios tanto para acercarse a Él. Pero ¿saben cuál es el otro problema, hermanos? Que nosotros a veces no sabemos lo que la palabra de Dios dice como para compartírsela a la persona que va a escuchar. Y por eso la canción que le estoy diciendo no les gusta y le cambian. Hermano, yo les puedo asegurar que si una persona escucha de la palabra de Dios lo que las bendiciones que Dios tiene para él, para su vida, no le cambia. No le cambia y ahí le deja y le sigue. Es más, hasta le sube el volumen. Hay una sintonía entre el que habla y el que escucha. Tanto el fundamento como el mensaje y el público de los falsos maestros es el mundo. Por eso ellos que son del mundo y el público que es del mundo, hay sintonía, no solamente lo escuchan. Pero el apóstol Juan dice en el versículo número 6, dice, nosotros somos de Dios. ¿De quién está hablando cuando dice nosotros? Está hablando de quienes están compartiendo el mensaje. En ese caso está hablando de él y el resto de los apóstoles. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. ¿Sí? El creyente o los creyentes, cuando escuchamos un mensaje de Dios, escuchamos o debemos de escuchar, porque si no escuchamos, entonces es una canción que no me gusta y le cambio. Pero si soy de Dios y escucho mensaje de la palabra de Dios, entonces oigo, escucho, porque me interesa, estoy en sintonía con el que está hablando. Si no, pues no me gusta y le cambio y no escucho. ¿Sí? Por eso el apóstol Juan dice, el que conoce a Dios nos oye y el que no es de Dios no nos oye, porque no le gusta la canción y lo que hace es cambiarle. No nos oye, pero el que es de Dios, dice el apóstol Juan, que sí les oye. Sí les oye. Bueno, y recuerden, una cosa es oír, otra cosa es escuchar. ¿Sí? Entonces debemos de saber escuchar cuando la palabra es verdaderamente palabra de Dios y nosotros somos reales creyentes de la palabra, reales creyentes, pues escuchamos. Yo me imagino que a veces ¿cómo se le llama? La molestia de muchos pastores o muchos predicadores ha de ser que traen el mensaje y luego la siguiente semana le preguntan a un hermano y no se acuerda. Frustrante, esa es la palabra que voy a decir. A veces como que frustrante que el pastor diga, oye, ¿se acuerdan que vimos la semana pasada? Oye, pues empezamos como que a tambalearnos, ¿no? Porque no nos acordamos de lo que vimos la semana pasada. Pero bueno, dos cosas. Ustedes que oyen, ustedes que hablan, ¿escuchamos la palabra de Dios o no la escuchamos? ¿Le sacamos la vuelta o nos metemos a la palabra del Señor? Tenemos que tener mucho cuidado con qué es lo que hacemos. Entonces decía, este público, no ustedes, este público de los falsos profetas, escuchan a los falsos profetas porque niegan la revelación divina de Dios por medio de su palabra. ¿Estamos de acuerdo? Pero nosotros, que espero que así sea, ¿verdad?, no lo negamos. ¿Por qué? Porque aceptamos la palabra de Dios. Amén. ¿La aceptamos o no la aceptamos? Como que no sé yo así como que el amén muy convencido, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, la aceptamos porque si estamos aquí y nos decimos creyentes es porque decidimos recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y eso viene en la palabra. ¿Sí? Si no, no estuviéramos aquí. Y eso viene en la palabra. Entonces, los que no la aceptan niegan la palabra totalmente. Los que la aceptamos
Reconocemos la palabra. Ahora, yo en esta tarde digo, ¿reconocemos la palabra? Amén. Yo también. Ahora la segunda pregunta es, ¿vivo la palabra? Amén. Amén, ¿verdad? Bueno, eso es lo que el apóstol Juan, les estaba diciendo. O sea, no se dejen engañar. Ustedes son de Dios. El Espíritu Santo mora en ustedes. Él trae la palabra que ustedes han estudiado. Entonces no tienen por qué temer. ¿Tememos? Les pregunta. ¿Tememos? La palabra de Dios nos faculta, hermanos, en serio, nos faculta a saber distinguir entre lo verdadero y lo falso, entre lo correcto y lo erróneo, entre la verdad y la mentira. Si creemos eso, si creemos que la palabra de Dios hace eso, yo me aboco a la Biblia. Es la invitación. Aboquémonos a la Biblia. Como conclusión, debemos de buscar tener comunión con creyentes que están de acuerdo sobre Cristo. Y con esto no quiere decir que entonces ya no voy a ir a predicar la palabra a los no creyentes. No. Parte de nuestro crecimiento espiritual es convivir con creyentes y nuestra gran comisión es ir por los no creyentes. ¿Sí? Entonces nosotros como creyentes debemos de buscar crecer en ello. ¿Y cómo lo hacemos? Pues reuniéndonos y juntándonos con creyentes. Hay un dicho que dice que con lobo se junta. No es bíblico, ¿verdad? Pero es un dicho porque dice que con quien se junta uno aprende eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer como cristianos? Juntarnos con hermanos, reunirnos con hermanos para hablar el mismo idioma. ¿Sí? Se supone que debemos de hablar el mismo idioma. Cuando se junten con un creyente y no sea así, levanten la mano. Pero bueno, debemos de buscar tener comunión con creyentes que estén de acuerdo sobre Cristo, andando en la luz, no en las tinieblas. ¿Sí? Sí estoy de acuerdo con lo que dice la Biblia acerca de Cristo, pero mira, yo mejor me voy por acá. No. Con gente que esté de acuerdo, ¿sí?, en Cristo, andando en la luz. No solamente que diga yo, ok, yo sí creo en Cristo, pero no voy a la iglesia ni un día. Y la Biblia está deteniendo la puerta. No. Con creyentes que verdaderamente estén de acuerdo en Cristo en todo. Y que esto los empuje, hermanos, a leer la Biblia, a tener oración, a congregarse, a tener compañerismo con los hermanos. Que sea esto que los impulse. Pero también debemos de estar alertas contra el espíritu del error. Porque no va a faltar quien lo quiera sacar de donde usted está. No se deje, hermano. No se deje. Además, con el Espíritu Santo habitándonos, podemos vencer la tentación y hacer caso a la sana doctrina. Podemos vencer la tentación y hacer caso a la sana doctrina. Pero déjenme les digo una cosa, hermanos. Si ustedes no permiten que el Espíritu Santo trabaje en ustedes, Él no lo va a hacer. Él quiere trabajar en la vida de ustedes. Él quiere trabajar en mi vida. Pero si yo le opongo resistencia, no lo va a hacer. No lo va a hacer. Ahora, mencionábamos hace un momento de que como aquellos creyentes del principio de los tiempos, con el apóstol Juan, fueron engañados, recibiendo directamente de los apóstoles la doctrina de Jesucristo. ¿Qué esperamos de nosotros, hermanos? ¿Qué esperamos de nosotros
Que uno puede decir, bueno, yo recibí la palabra en tal iglesia, a mí uno en un camión, yo por medio de un mensaje en una red social. Pues con mayor razón, hermanos, en serio. Si aquellos hermanos de aquella época, de aquel tiempo, fueron engañados, ¿qué nos espera de nosotros? Pero el apóstol Pablo nos dice cómo podemos dejar de ser engañados. Dejen que el Espíritu Santo de Dios sobre en la vida de ustedes, hermanos.